Hace 50.000 años, una especie humana desapareció sin dejar imperios, monumentos gigantescos o cualquier registro escrito. Ninguna estatua fue erigida para ellos. Ningún reino preservó sus nombres. Y aún así, en este exacto momento, millones de personas llevan fragmentos vivos de esa especie dentro del propio cuerpo. Esto no es ciencia ficción, es genética moderna. Los denisovanos fueron descubiertos no por ejércitos de arqueólogos en ciudades perdidas, sino por un único fragmento de hueso encontrado en una cueva olvidada de Siberia. Un pedazo minúsculo de dedo humano cambió completamente la historia de la humanidad y reveló algo perturbador. Tal vez nuestra especie nunca haya estado sola. Lo más inquietante no fue descubrir que los denisovanos existieron. El verdadero choque vino cuando los científicos percibieron que parte de ellos todavía existe dentro de nosotros. Poblaciones de Oceanía, del sudeste asiático e incluso grupos indígenas de Filipinas llevan porcentajes sorprendentes de ADN denisovano. Eso significa que ocurrieron encuentros íntimos entre diferentes especies humanas. Pero aquí surge la pregunta que pocos hacen: ¿por qué sabemos tan poco sobre un grupo que dejó marcas genéticas tan profundas? ¿Cómo una humanidad entera desaparece casi sin dejar rastros físicos? ¿Y si estamos delante de la civilización humana más invisible de la historia? Durante décadas, el mundo creyó que solamente neandertales y Homo sapiens dividieron el planeta. Entonces, en 2008, arqueólogos rusos encontraron algo aparentemente banal en la cueva de Denisova: un pequeño hueso de dedo enterrado entre capas antiguas de sedimentos. No había templos, no había herramientas extraordinarias, apenas un fragmento, pero cuando los genetistas analizaron el ADN, el resultado parecía imposible. El material genético no pertenecía ni a humanos modernos ni a neandertales. Era un linaje completamente desconocido. Una nueva humanidad había sido descubierta sin rostro, sin idioma conocido y sin cualquier registro histórico. Hecho comprobado: los denisovanos existieron. El ADN extraído de la cueva confirmó un linaje humano distinto, emparentado con los neandertales, pero genéticamente diferente. Estudios revisados por pares publicados en revistas como Nature y Science consolidaron ese consenso científico. También está comprobado que hubo cruce entre denisovanos y Homo sapiens. La evidencia está literalmente presente en el genoma de poblaciones actuales. Hipótesis científica: los denisovanos tal vez hayan ocupado un área mucho mayor de lo que imaginamos, yendo desde Siberia hasta regiones tropicales del sudeste asiático. Especulación no comprobada: teorías que afirman que ellos poseían civilizaciones avanzadas o tecnología perdida no poseen evidencia arqueológica sólida. Ahora imagine el escenario: mientras nuestros ancestros atravesaban bosques helados, desiertos y montañas hostiles, ellos no estaban explorando un planeta vacío. Otros humanos ya estaban allí. Algunos tenían cuerpos diferentes. Otros tal vez poseían adaptaciones biológicas que nosotros no teníamos. Y los denisovanos parecen haber sido maestros en eso. Uno de los ejemplos más impresionantes involucra poblaciones tibetanas modernas. Científicos descubrieron que la capacidad de sobrevivir en grandes altitudes, con bajos niveles de oxígeno, puede haber venido de genes heredados de los denisovanos. En otras palabras, una especie extinta todavía ayuda a seres humanos a sobrevivir hoy. Pero aquí la historia se vuelve aún más extraña. Casi todo lo que sabemos sobre los denisovanos vino de pocos huesos, algunos dientes y fragmentos minúsculos encontrados en cuevas. Piense en eso por un instante: una especie entera, esparcida por miles de kilómetros, conocida a través de restos que cabrían en una pequeña caja. Eso creó una de las mayores paradojas de la arqueología moderna: como un grupo humano que dejó una marca genética global desapareció casi completamente del registro fósil. Algunos investigadores creen que simplemente todavía no sabemos identificar sus restos correctamente. Otros sospechan que muchos fósiles encontrados décadas atrás pueden haber sido clasificados de manera equivocada. Existe otro detalle raramente discutido fuera del medio académico. En 2018, investigadores identificaron una adolescente híbrida,
hija de madre neandertal y padre denisovano. Eso significa que diferentes especies humanas no solamente coexistieron, ellas formaron familias. El pasado humano era mucho más complejo de lo que la imagen simplificada enseñada durante décadas. No existía una única humanidad caminando sola rumbo a la civilización. Existía un mosaico de especies humanas interactuando, compitiendo, migrando y desapareciendo. Y tal vez ese sea el verdadero motivo por el cual los denisovanos causan tanto fascinación. Ellos destruyeron la narrativa cómoda de que somos únicos. Algunos de los descubrimientos más intrigantes surgieron lejos de Siberia. En Cueva de Callao y otras regiones del sudeste asiático, arqueólogos encontraron señales de poblaciones humanas misteriosas que pueden haber interactuado con denisovanos. El problema es que el clima tropical destruye huesos rápidamente, dificultando la preservación de fósiles. Eso significa que parte de la historia humana puede literalmente haberse podrido antes de ser descubierta. Y aquí surge una hipótesis científica relevante. Tal vez los denisovanos hayan sido mucho más numerosos de lo que imaginamos, pero vivieron en regiones donde el ambiente eliminó casi todos los vestigios físicos. Internet frecuentemente transforma a los denisovanos en personajes casi míticos. Existen alegaciones de que serían gigantes perdidos, seres superiores o incluso sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas. No existe evidencia científica para esas afirmaciones. Lo que realmente impresiona a los investigadores es algo mucho más concreto. La genética denisovana alteró características reales del cuerpo humano moderno. Algunas variantes genéticas asociadas al sistema inmunológico y adaptación ambiental vinieron de ellos. O sea, los denisovanos no sobrevivieron a través de ciudades o monumentos. Ellos sobrevivieron biológicamente, incorporados al propio Homo sapiens. Tal vez el aspecto más perturbador de esta historia sea percibir cómo la identidad humana cambió en los últimos años. Durante casi todo el siglo XX, creíamos que la evolución humana era una línea simple y organizada. Hoy sabemos que ella parece mucho más una red caótica de encuentros entre diferentes especies, y los denisovanos permanecen como el mayor fantasma de esa red. No sabemos exactamente cómo eran sus rostros, no sabemos su idioma, no sabemos cómo veían el mundo, pero parte de ellos todavía mira al espejo a través de nosotros. Y tal vez eso sea más aterrador que cualquier leyenda sobre civilizaciones perdidas. Existe una razón por la cual los denisovanos provocan tanto incomodidad en algunos científicos y tanto fascinación en el público. Ellos aparecieron demasiado tarde en la historia de la arqueología, demasiado tarde para encajar en la narrativa clásica de la evolución humana enseñada durante décadas. Imagine descubrir que un capítulo entero de la humanidad quedó invisible hasta el siglo XXI, no porque estuviera escondido en una ciudad perdida, sino porque nadie siquiera sabía que debía buscarlo. Y eso plantea una cuestión inquietante. ¿Cuántas otras especies humanas pueden haber existido sin jamás ser identificadas? ¿Cuántas historias fueron borradas por el tiempo antes incluso de ser comprendidas? En la cueva Vaisilla Karst, investigadores encontraron una mandíbula antigua que cambió aún más este rompecabezas. El fósil estaba ligado a un ambiente extremo, en altitudes elevadas, muy distante de Siberia. Análisis químicos y proteicos indicaron conexión con los denisovanos. Eso fue crucial porque mostró que ellos no eran un grupo aislado, viviendo apenas en regiones frías. Ellos estaban esparcidos por territorios vastos y ecológicamente difíciles. Lo más impresionante es que sobrevivieron en ambientes donde muchos humanos modernos probablemente morirían rápidamente. Eso refuerza la hipótesis científica de que poseían adaptaciones biológicas extremadamente eficientes. Ahora piense en la siguiente paradoja histórica. Civilizaciones enteras desaparecieron dejando murallas, inscripciones y ciudades enterradas. Los denisovanos desaparecieron dejando casi nada y aún así continúan presentes en el ADN humano moderno. Es como si hubieran cambiado monumentos físicos por permanencia biológica. Ninguna pirámide podría durar tanto como un gen atravesando decenas de miles de años. Esa tal vez sea la forma más silenciosa y poderosa de supervivencia ya registrada en la historia humana.
Mientras imperios se derrumbaron e idiomas murieron, fragmentos denisovanos continuaron viajando a través de las generaciones sin que nadie lo percibiera. Hecho comprobado, análisis genéticos muestran que algunas poblaciones de Melanesia llevan porcentajes significativamente altos de ADN denisovano. También existen rastros detectados en partes de Asia Oriental y en grupos indígenas asiáticos. Eso no es interpretación alternativa. Es consenso derivado de estudios genómicos replicados en diferentes laboratorios. Hipótesis científica: puede haber existido más de una población denisovana distinta, tal vez incluso linajes separados entre sí por miles de kilómetros. Algunos genetistas sospechan que denisovanos sea un término demasiado amplio para grupos humanos todavía poco comprendidos. Especulación no comprobada. Alegaciones de que ellos dominaron continentes enteros o fundaron culturas secretas no poseen base arqueológica confiable. Existe otro detalle raramente mencionado en videos populares. Durante mucho tiempo, arqueólogos dependían casi exclusivamente de fósiles visibles para reconstruir la prehistoria, pero los denisovanos cambiaron eso radicalmente. Hoy, científicos consiguen detectar presencia humana antigua a través de ADN encontrado en sedimentos de cuevas, incluso sin huesos completos. Eso significa que el suelo puede guardar memorias genéticas invisibles. El piso de una cueva puede revelar quién caminó allí hace decenas de miles de años. Esa revolución tecnológica abrió una posibilidad impresionante. Tal vez estemos apenas comenzando a descubrir cuántas especies humanas coexistieron en el pasado, y entonces surge la pregunta que parece salida de un thriller científico. Si encontramos tan pocos fósiles denisovanos, ¿cómo sabemos que ellos desaparecieron completamente? La posición dominante de la ciencia es clara: no existe evidencia de supervivencia denisovana reciente. Todos los datos disponibles indican extinción hace decenas de miles de años. Sin embargo, el verdadero debate no es sobre supervivencia física actual, es sobre influencia. ¿Hasta qué punto los genes heredados de especies extintas moldearon comportamientos, inmunidad y adaptación humana? Tal vez carguemos mucho más del pasado de lo que imaginamos, no culturalmente, sino biológicamente. Muchos contenidos sensacionalistas intentan transformar a los denisovanos en humanos gigantes o seres casi sobrenaturales. El origen de esas ideas viene principalmente del tamaño inusual de algunos dientes encontrados en Siberia, pero dientes grandes no significan automáticamente gigantes. La ciencia actual no sostiene esas alegaciones. Lo que realmente intriga a los paleoantropólogos es otra cosa: la enorme diversidad humana del pasado. Hace 50.000 años, el planeta era habitado por diferentes especies humanas al mismo tiempo. Homo sapiens, neandertales, denisovanos y otros grupos compartían territorios. Eso destruye completamente la visión simplificada de una humanidad única y lineal. Tal vez el descubrimiento más desconcertante sea percibir que la extinción de los denisovanos no fue necesariamente una desaparición absoluta. Parte de ellos fue absorbida, mezclada, integrada al Homo sapiens. En vez de una aniquilación total, hubo fusión genética. Eso crea un dilema filosófico fascinante. ¿Una especie realmente desaparece cuando continúa existiendo dentro de otra? En términos biológicos, los denisovanos están extintos, pero en términos genéticos, continúan vivos en millones de personas. Es una forma de supervivencia que ningún imperio de la antigüedad consiguió alcanzar. Hay también un aspecto psicológico en esta historia que pocos perciben. Durante siglos, humanos modernos construyeron la idea de superioridad absoluta de la propia especie, pero los denisovanos sugieren un pasado mucho menos cómodo. Nuestra supervivencia tal vez dependa parcialmente de herencias genéticas adquiridas a través de encuentros con otras humanidades. Eso transforma completamente la narrativa tradicional de la evolución. No fuimos conquistadores solitarios, avanzando inevitablemente rumbo al dominio del planeta. Fuimos resultado de mezclas, adaptaciones y encuentros complejos con especies que hoy existen apenas como ecos genéticos. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace a los denisovanos tan perturbadores. Ellos representan una humanidad sin voz, sin imperios,
sin literatura y sin monumentos, pero todavía biológicamente presente. Un pueblo entero borrado de la memoria histórica, pero preservado dentro del propio cuerpo humano. Mientras usted veía este video, miles de millones de células llevaban fragmentos silenciosos de una especie desaparecida antes del nacimiento de las primeras ciudades. La pregunta final no es apenas quiénes eran los denisovanos. La verdadera pregunta es mucho más incómoda. ¿Cuánto de ellos todavía existe en nosotros sin que lo percibamos? Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para usted. Estoy seguro de que a usted también le van a gustar. Haga clic y vea un video más de nuestro canal.